Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a comenzar con este salmo. Es un salmo realmente hermoso, es un salmo donde la intención es que ustedes y yo aprendamos que tenemos una oportunidad. Y no únicamente una oportunidad, tenemos oportunidad. Si somos sinceros, todos queremos una oportunidad. La merezcamos o no, siempre queremos una oportunidad. Y esto es cuando fallamos, cuando queremos hacer algo nuevo o cuando queremos, no sé, algo que ya hicimos y que no nos salió. Bueno, aunque esta oportunidad en la vida para el negocio, para algunas cosas que nosotros quisiéramos no está presente, hay una mejor oportunidad que es la que Dios nos ofrece y de esto vamos a hablar este día. Este Salmo 11 es un salmo realmente hermoso donde tiene una profundidad bárbara y el Señor quiere que ustedes y yo meditemos en su palabra. Los que nos van a ver tal vez por YouTube, por Facebook, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna petición de oración, por favor, déjenlo escrito y con mucho gusto estaremos orando. De hecho, varias de las personas que van a leer hoy la escritura son de las personas que vamos a estar intercediendo por ustedes. Muy bien, pues vayamos a este hermoso salmo donde vamos a ver diversas oportunidades y ustedes y yo vamos a tener que tomar decisiones porque también la oportunidad se toma o se deja, ¿no? Bueno, primer punto el día de hoy. Tenemos la oportunidad de creer en tiempos difíciles. Tenemos la oportunidad de creer en tiempos difíciles. Hermano Nar, ¿nos puedes leer del verso 1 al verso 3? Les recuerdo que estamos en el Salmo 11. Salmo 11, esta es la versión Reina Valera 60. Y dice, Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Wow, qué inicio tan hermoso. Pero pensemos en un dicho mexicano. Algunos dicen más vale aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver este consejo que le daban y este consejo que en ocasiones hay consejos que debemos de rechazar. En verdad es sabio evitar problemas, pero no siempre lo mejor es huir, especialmente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios. Al parecer, este era el caso de David. Él dijo, no es conveniente que yo me vaya. Me es conveniente obedecer a Dios, me es conveniente hacer lo que Dios quiere y en este caso, aunque me aconsejen, perdón, aunque me digan, no voy a hacerles caso. Bueno, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, ¿saben? En ocasiones, tristemente, hasta en el matrimonio, la gente quiere correr, quiere salir de ahí. Bueno, cuando hacemos la voluntad de Dios, decíamos, Él nos da la seguridad de mantenernos firmes y de que algunos comentarios, tal vez algunas críticas, algunos consejos como este, no sé si recuerdan a Job, ¿no? La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Oiga, con este tipo de consejos por ahí dicen, ¿para qué queremos a los espíritus chocarreros? Bueno, ¿sabe una cosa? Cuando estamos en Dios, cuando nuestra fe está firme, lo que nos digan, lo que nos comenten, ustedes y yo tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios. Aunque a veces nos pueden dar consejos irracionales. Pero el permanecer firme en la voluntad de Dios, el permanecer donde Dios quiere que estemos, es lo más sabio que podemos hacer. Decía el salmista, que es David, ¿cómo correr? ¿Cómo voy a correr? Bueno, y si usted analiza, David tuvo muchas ocasiones para escaparse. Cuando Saúl le quería quitar la vida y le aventaba la lanza, que no fue una vez, fue muchas veces. Lo perseguía con el ejército. Cuando su propio hijo Absalón quiso destronarlo, lo quería matar para reinar él. Bueno, saben, me encontré muchos comentarios donde decían algunos que que Saúl lo estaba persiguiendo y otros que era el caso de Absalón. Como sea, lo querían matar. Pero David sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, algo que nos tiene que caracterizar es que estamos seguros. Porque no fue nuestra decisión, no fue nuestro plan, es el plan de Dios. Y cuando tú y yo obedecemos el plan de Dios, aunque nos digan, aunque nos critiquen, aunque a veces de primera instancia parece que no estén funcionando las cosas, tenemos que estar seguros. Te recuerdo un poco de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno,
Aquí David decidió dejarle ese asunto que tenía a Dios. ¿Tienes un asunto el día de hoy que le quieres dejar a Dios? ¿O algún asunto donde tal vez te aconsejen lo contrario? Donde tal vez te aconsejen algo que sabes tú que está fuera de la voluntad de Dios. Y si tú dices, ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, más adelante vamos a ver, pero tenemos que consultar su palabra, tenemos que estar en contacto, en oración con Él. Y entonces, y solo entonces, lo vamos a conocer a Él, que no quiero spoilear, pero adelante vamos a hablar acerca de eso. Y vamos a saber que Él nos va a salvar de la situación, aunque sea difícil. El momento que David estaba pasando era difícil. Pero también David sabía que Dios iba a tomar el control de las cosas. Y más porque estaba haciendo su voluntad, porque estaba obedeciendo al Creador. Bueno, este consejo de huir, en el caso de David, en este caso, en este momento adecuado, no aplicó. Porque él estaba seguro en Dios, él estaba confiando en Dios. Ahora, el asunto es cómo está tu fe y cómo está mi fe. ¿Estamos realmente confiando en Dios? ¿Realmente estamos escuchando su voz? Porque es un desafío a vivir confiados en Dios, a ejercitar nuestra fe. No sé si usted recuerda aquel pasaje donde pues, Jesús le anuncia a los discípulos que iba a morir y a donde iban lo querían matar y Pedro le da otra opción diferente. ¿Usted recuerda? Dice, no, entonces no vayamos por otra parte, le dice Pedro. Oiga, la respuesta de Jesús fue muy fuerte. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y aparentemente Pedro lo estaba cuidando, pero estaba haciendo o quería que hicieran no la voluntad de Dios. Y a veces nos puede tentar el no hacer la voluntad de Dios porque pensamos que es más fácil. Pero cuando confiamos en los planes de Dios, vivimos seguros. Estemos viviendo lo que estemos viviendo, nos estén persiguiendo, estén hablando mal de nosotros, estemos en carencias, ¿sabes? Sabemos que Dios tiene la respuesta. Y este es un gran ejemplo de fe. Especialmente tú y yo tenemos que tomar nuestra propia decisión. Y Dios nos quiere desafiar hoy a ti y a mí a que creamos más en Él. Especialmente en los tiempos difíciles, porque cuando todo va bien, oigan, todos decimos qué bueno es Dios. Ahorita me reuní con un hermano que se dedica al transporte. Me dice, pastor, las cosas desde el tema de los aranceles me bajaron el 50-60%. Están difíciles. Le dije, hermano, las cosas se van a acomodar. Esperemos en Dios. Oiga, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en mi vida? Que a veces creo que a todos nos hace falta confiar un poco más en Dios. Pues hoy Dios, por medio de este salmo, nos está desafiando a ti y a mí. Y nos dice, crean en mí ciegamente, porque de eso se trata la fe, decíamos, sin importar lo que podamos estar viviendo o lo que podamos estar viendo. Pero también el segundo punto nos da una oportunidad, la primera de confiar en Dios y la segunda de estar tranquilos, de estar seguros en Dios. Carlos, ¿nos puedes leer del verso 4 al verso 6? Recuerden, estamos en el Salmo número 11. Adelante, Charlie. Pastor tuvo que salir rápido, pero lo voy a leer. Alexa, por favor, y después al revés. Dice, pero el Señor está en... ¿Esta es la nueva traducción viviente? Dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Wow, oiga, qué tremenda respuesta. Le piden que huye, lo están cazando porque lo quieren matar. Y dice, no, espérenme. Dios tiene la respuesta y yo no sé si usted pueda denotar la seguridad con la que contesta. Jehová está en su santo templo. O sea, yo creo en Dios. ¿Recuerda cuando Elías desafió a aquellos profetas de Baal? Se burló de ellos. Les dijo, ¿y tu Dios dónde está? No estará dormido, no habría ido al baño. O sea, se burló de ellos en una forma tremenda. Y de esta misma manera contesta David. De hecho, me recuerda a Habacuc, ¿recuerda? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Estamos confiados en quién es Dios. ¿En quién es Dios? Hace, no sé, ya tal vez 10 años aproximadamente, o 11 años, me invitaron de una iglesia muy grande allá en Morelos a participar en un taller de educadores para niños. Y en la intervención que me tocó a mí, me tocó hablar acerca de la confianza. Y por ahí era una iglesia muy grande, tenía unas bocinas, no sé, tal vez de
1 metro de ancho, 1,10 m de ancho, como por unos 50, unos 70 de alto. Eran unas bocinas muy grandes, pero en esa ocasión estaban en el piso. Y estaba mi hija, Anita estaba conmigo, bueno, estaba toda la familia, pero Anita estaba pequeña y era más fácil cargarla. Entonces la cargué y la puse encima de la bocina y le dije, hija, brinca desde ahí hasta donde yo estoy, yo te voy a cachar. Y ella sin dudarlo, brincó y la gente se sorprendió, oye, qué confianza y cómo sabe que lo va a cachar. Pues porque soy su padre y porque ya me ha probado antes. Si usted y yo probamos a Dios, y no que lo pongamos a prueba, sino que pongamos nuestra fe en práctica. Y entre más la pongamos, más vamos a confiar, más va a creer, más va a crecer nuestra fe. Y esto fue lo que hizo David. Esto es lo que hizo Bacub, es lo que, oiga, y eso es lo que Dios quiere que hagamos usted y yo. Mi hija sabía que yo no la iba a soltar, que no se me iba a caer, que estaba dispuesto a dar mi vida por ella. ¿Sabe una cosa? Dios Dios está dispuesto y no únicamente está dispuesto, ya dio su vida por usted y por mí. Tenemos que vivir confiados en Él, porque estoy seguro que a usted y a mí a veces nos da temor algunas cosas. Pero como decíamos en el primer punto, si estamos haciendo la voluntad de Dios, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos incluso por qué estar tristes, porque Él va a dar solución, pase lo que pase. Él nos muestra su amor, su gracia, su misericordia. Entre más conocemos a Dios, más seguros nos podemos sentir. Recuerda un poco este mismo salmista David, cuando enfrentó a ese gigante. Estaba viendo en la mañana que en Brasil hay un gigante de 2,50 m. Y cuando pasa alrededor de la gente, parecen todos niños. Parecen niños, 2,55 m. Imagínense. Bueno, cuando enfrenta a este gigante, dice, yo vengo en el nombre de Dios. Wow, él sabía que le iba a vencer, porque no era su fortaleza, no era el tamaño de David, que de hecho David era pequeño. David estaba confiando en la gracia y en la misericordia de Dios. Y cuando tú y yo conocemos la gracia y la misericordia de Dios, cuando conocemos su amor, oiga, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros. Digo, tal vez en aquel tiempo mi hija confió más porque estaba pequeña, ¿no? Pero, y pudo haberse equivocado porque tengo malas rodillas, la espalda de tanto tiempo que vendimos agua, etcétera, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted y yo confiamos en Dios, en ese Padre eterno, bueno, fuerte, Él todo lo puede. Y Él nos quiere dar una oportunidad para confiar en Él. Y usted y yo la vamos a tener todos los días. Todos los días. Creo que usted y yo podemos recordar aquella ilustración donde esta persona que fue a escalar, ya era de noche, estaba cansado, se cayó en la montaña y se acostumbraba y se acostumbra todavía a poner un arnés. Entonces quedó suspendido en el suelo, en el aire, perdón, y le pidió a Dios ayuda y le clamaba en varias ocasiones y le suplicaba, hasta le gritaba, hasta que una vez escuchó la voz de Dios y le dijo, suéltate y rompe la cuerda, suéltate y rompe la cuerda. Y él no hacía caso, y Dios le decía, déjate caer, y se lo repitió en varias ocasiones. Y aunque en su cinturón portaba un cuchillo, él decidió no hacer caso. Y dijo, si Dios me va a escuchar, van a venir a rescatarme. Oiga, la mañana siguiente llegó el equipo de rescate, pero fue demasiado tarde. Él estaba muerto, colgado a 2,5 metros del suelo. Si se hubiera dejado caer, tal vez se hubiera lastimado, hubiera tenido un gran golpe, tal vez incluso pudo haber roto un hueso, pero estaría vivo, estaría vivo. Oiga, ¿cuál es la enseñanza? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a veces lo que le pedimos a Dios en específico no es su voluntad. Abramos nuestro corazón para escuchar qué es lo que quiere que hagamos y entonces vamos a vivir seguros. Dios nos quiere dar la oportunidad de crecer. ¿Y cómo crecemos? Creyendo en Él y en su palabra. Y así y solo así vamos a vivir seguros. Y decíamos al principio, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Dios se revela, se muestra, se da a conocer por medio de su palabra. Usted y yo tenemos la oportunidad todos los días de leer la palabra y de hecho hasta puede hacerle como yo cuando estoy ocupado. Oiga, a veces
escucho 6, 7, 8, 10, 15 capítulos, aunque esté haciendo otra cosa, estoy poniendo atención, pero tengo la oportunidad de escucharla, de leerla, de ponerla en práctica. Y ese es el desafío para que conozcamos más a Dios. Bueno, este tercer punto se refiere a eso. Conozcamos más a Dios, metámonos más adentro en la presencia de Dios. No sé si por ahí está Charlie para que nos lea el verso 7. ¿Andas por ahí, Charlie? Y si no, pues repite Alexa otra vez. El verso 7 del Salmo 11 dice a la letra. Lo voy a leer yo. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Gracias. David estaba seguro en dónde había depositado su fe. Oiga, cuando queremos en un Dios justo, en alguien que no nos va a fallar y que ama la justicia, o sea, es parte de su naturaleza y además ama su naturaleza, sabemos cuál va a ser la respuesta. Sabemos cuál va a ser la respuesta. Y sabemos que Dios, no quiero decir tarde que temprano, temprano que temprano, en su tiempo, en su kairos, Él nos va a mirar y va a dar solución. Este verso es como si fuera el desafío de todo el Salmo, porque nos está invitando a conocerle. Nos está invitando a tener decisiones firmes, a mantener la decisión de creer en Él y de conocerlo cada día más y más y más y más. Porque yo no sé cuántos años tenemos de conocer a las personas, pero hay gente que tiene años y años y a veces conocen incluso lo que están pensando, pero siempre hay alguna área que hay que conocer. Y de Dios, espéreme, a usted y a mí nos hace falta conocerle más. Y tenemos que tener deseo, hambre, ganas, amor, de cada día conocerle más y más y más, porque esta es otra oportunidad. Es una oportunidad de conocer y de vivir sus planes, porque sus planes son planes de amor, de justicia, de seguridad. De hecho, dice la palabra de Dios que son planes de bien y no de mal, planes de paz para nuestra vida. Bueno, Dios tiene el mejor juicio. Yo no sé si usted por ahí confía en los jueces, que hay jueces buenos, por supuesto, magistrados. Oiga, pero el juicio de Dios supera a cualquier juez terrenal y sabio en esta tierra. ¿Sabes? Usted y yo tenemos que conocer a este juez para sentirnos seguros. Y en vida abundante nos da su redención. Nos da vida abundante y también nos redime. Y quiere que pongamos en práctica nuestra fe, porque si lo conocemos, pues tenemos que atrevernos a dar pasos en fe, a crecer, a hacer cosas. Conozcámosle, crezcamos en Él, dejemos nuestra vida en sus manos. ¿Hay algo que a usted le preocupa? Algo que usted y yo no podemos tener el control. Conozcamos a Dios, Él sí tiene el control, aunque a veces, como decíamos en el punto anterior, usted y yo estamos viendo otra cosa diferente y por eso nos preocupamos. Oiga, tenemos un Dios justo, un Dios que ama la justicia y nos da la oportunidad de tener una vida segura en Él. Nos da la oportunidad de buscarlo a Él y de poder enfocarnos en Él todos los días de nuestra vida. Tenemos esa gran oportunidad, usted y yo. Pero, ¿qué queremos? ¿Queremos confiar en Él? ¿Queremos vivir tal vez con miedo? Yo no sé si usted se puede imaginar a todas aquellas personas que viven tal vez un problema económico, un problema político, y están esperando a que se resuelva este problema. ¿Sabe una cosa? Dios quiere bendecir nuestra vida para que usted y yo vivamos seguros, vivamos en paz y podamos conocerle cada día más. Pero como decíamos al principio, ¿saben? Dios quiere que usted y yo crezcamos en todos los sentidos, en conocimiento, en toma de decisiones, porque la toma de decisiones, oiga, es en cuanto a la voluntad de Él. De hecho, cuando usted y yo decimos al final de una oración, que normalmente lo decimos porque Jesús dijo, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, esto será. Entonces, cuando el cristiano ora, al final de la oración, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Pero no es como si fuera un pase mágico, no, es conforme a lo que Jesús enseñó, conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe una cosa? Todas las cosas nos van a salir bien y no es porque seamos muy listos, es porque estamos poniendo nuestra fe en Dios y porque estamos ejerciendo nuestra fe
en nuestro diario vivir. Ahora, Dios nos desafía a hacer esto. Aquí tenemos algunas personas conectadas en Zoom, otras personas conectadas en Facebook, otras en YouTube. Oiga, tomemos decisiones. Tomemos decisiones. Me acompañan a orar y después comentaremos un poco este salmo, los que están por Zoom, pero la transmisión después de la oración, tanto en Facebook como en YouTube, después de la oración terminará. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque sin duda alguna, Señor, aunque David en este momento que escribió el Salmo, probablemente corría peligro su vida, Señor, tal vez se sentía, pues, perseguido, angustiado, Señor, sabía que podía morir, pero él tomó la decisión de obedecerte, de confiar en ti, de hacer tu voluntad, Padre. Permite que cada uno de nosotros, Señor, en el caso en donde estemos, Padre, podamos tomar esta decisión de hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. De estar en buena relación contigo para cada día conocerte más, Señor, sentirnos más seguros, porque ese conocimiento de este Dios vivo, de este Dios perfecto, de este Dios amoroso y justo, nos hace vivir con confianza y tomar decisiones con confianza. Y aunque a veces de primera instancia las cosas no funcionen como queremos, sabemos, Padre, que tú tienes la respuesta en el momento perfecto, Padre. Pero también gracias, Señor, por la oportunidad de conocerte, Señor. Gracias porque dice tu palabra que la misma naturaleza gime, nos habla de tu existencia, Señor. Podemos conocerte a través de muchas cosas, Señor, pero la manera más clara es a través de tu palabra, Señor. Señor, danos esa hambre, esa sed de ti, Señor, para que cada día podamos ir a tu palabra, consultar, Señor, crecer en ti, vivir en una forma segura, Padre, y también poderte experimentar, Señor, no únicamente como lo hizo David, Padre. Porque ahora sabemos más cosas que las cosas que conocía David en su tiempo, Padre. Ahora sabemos de tu amor, de tu gracia, Señor, derramada, Señor, en la cruz, en un madero, Señor, que después estuvo vacío, Señor, y también la tumba quedó vacía, Señor. Sabemos muchas cosas más, Señor. Tenemos mayor conocimiento y tenemos mayor responsabilidad, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, y a poder vivir, Señor, de una manera, Señor, más suprema, Padre. Tú, Señor, lo dijiste alguna vez, Señor. Diste características del enemigo, del ladrón, que únicamente venía a hurtar, a matar y destruir, Señor. Pero dijiste que tú venías a dar vida y vida en abundancia, Padre. Ayúdanos, Señor, a experimentar esta vida conociéndote, conociendo tu palabra, Señor, y experimentándola en nuestro diario vivir, Padre. Bendice a las personas que están conectadas y a las personas, Señor, que estamos tomando decisiones en este momento. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.